Hoy, de parte de Dios, traigo una palabra que sé que nos va a enriquecer, a fortalecer en nuestro caminar del Evangelio, en nuestro peregrinaje que tenemos por esta tierra, por este mundo. Y quiero tocar algo que ese algo genera en el pueblo de Dios estancamiento. Que eso que nos pasa en nuestra vida genera que nosotros no veamos la respuesta de Dios, una respuesta que Dios ya nos entregó en el momento en el que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Y qué es eso? Dígale al que está a su lado, el sufrimiento. Dígale al que está a su lado, el sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento? Resulta que el sufrimiento genera en nosotros algo que es renegar, que es maldecir, cuestionar en muchas ocasiones hasta el Dios en quien hemos creído. Entonces hoy vamos a estar hablando de cómo enfrentar el sufrimiento. ¿Bien? ¿Sí estamos bien? Porque si nosotros no entendemos que el sufrimiento, présteme atención, que el sufrimiento hace parte de la vida, nosotros cuando estemos pasando por esos estadios de sufrimiento, lo más posible es que reneguemos. Y cuando renegamos, murmuramos, y cuando murmuramos, entonces los cielos se cierran. Atentamente, el pueblo de Israel, y es usted y yo, lo tenemos clarito. ¿Qué fue lo que impidió que la generación que salió de la esclavitud de Egipto entrara a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que impidió? La renegadera, la murmuración, ¿cierto? A causa de, pues, el sufrimiento que pasaron en el desierto. Entonces, como les digo, y es que el punto de abordar el tema del sufrimiento en la vida del ser humano, y sobre todo en nosotros, los cristianos, los que profesamos una fe en Dios, los que tenemos esa relación con Cristo, es bien complejo de hablarlo. Repito, la parte del sufrimiento. Pero la realidad es que el sufrimiento está constantemente tocando la puerta de nuestra vida. Así que el propósito es que nosotros conozcamos, entendamos a través de la vida de Jesús de Nazaret que el sufrimiento hace parte de la vida del ser humano sin importar edad, estatus social y condición moral. Y que podamos tomarlo a Él como el mejor ejemplo para poder resistir esos estados de sufrimiento que en ocasiones son necesarios para el propósito de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sí? Es importante que entendamos esto. Y quiero ir al diccionario, la Real Academia Española, para entender el significado de la palabra sufrimiento. Y dice que es padecimiento, dolor, pena, paciencia, conformidad, tolerancia con que se sufre algo. Eso es el sufrimiento. Entendiendo el concepto sufrir como el sentir física o moralmente un daño, un dolor, una enfermedad o un castigo. Por ende, el sufrimiento en la vida por lo general va unido al sentimiento de pérdida, daño o carencia, sea físico o espiritual. Puede ser propio o ajeno, merecido o injusto, aceptado o tolerado. Entonces, cuando una persona mala es castigada por su maldad, la reacción es, pues, chupe, ¿cierto? Se lo merece. Lo hizo, pues, de lo que sembró, de eso cosechó. Pero cuando el sufrimiento viene a alguien que, entre comillas, es inocente, ¿cierto? ¿Qué explicación se da? ¿Cómo se vive eso? Porque repito, cuando yo soy hijo y he hecho algo incorrecto y mi papá me corrige, pues tengo que ser muy testarudo para rebuznar, ¿cierto? Porque pues hice algo incorrecto, tenga. Pero cuando no lo he hecho y sin embargo tenga, he ahí donde viene
el cuestionamiento. Es ahí cuando nosotros en nuestra propia opinión somos sabios, somos buenos. Y vienen esos momentos de sufrimiento, entonces de una vez, bueno, y entonces de una vez nos enojamos con Dios, nos enojamos con el pastor, con el líder espiritual, con la iglesia, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ahora, usted dirá, pastor, pero usted no ha citado la Biblia. Entonces vaya a Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Es un verso que usted conoce bastante. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Palabras de quién? De Jesús. Jesús nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Sinónimos de aflicción. Sinónimos de aflicción. Dolor, quebrantamiento, ¿cierto? Todo ello. Muy bien, exactamente. Y dijo, en el mundo lo tendréis. Ahí no dijo, tranquilos que yo después de resucitar, cero sufrimiento, cero crisis, cero aflicción. No, él lo que sí dijo fue, confiad que yo he vencido al mundo, no la aflicción, al mundo. Y eso lo aprendíamos en días anteriores también. Entonces, mire, el ser humano está constantemente buscando la manera de evitar el sufrimiento. Cada día las diferentes ramas, por ejemplo, de la salud, avanzan en estudios, tratamientos, medicamentos y equipos que conlleven a evitar esta clase de padecimientos. Pero hay algo, y es que no es posible oponer vida humana y sufrimiento, sino que el sufrimiento entra como elemento constitutivo de la existencia. O sea, el sufrimiento constituye, hace parte de la existencia, tanto humana como de los demás seres vivos, los animales, la naturaleza, los vegetales, los seres vivos sufren, ¿sí? Y eso lo aprendíamos porque el profeta Jonás, en el último capítulo, habla de que Dios mira la naturaleza, mira los animales cómo sufren. Eso es importante que lo entendamos también. Entonces es bien importante eso, que nosotros entendamos que el sufrimiento entra como elemento constitutivo de la existencia. De forma que aceptar la vida significa tener en cuenta también la realidad del sufrimiento y de la muerte. Y para comprender esto, quiero poner como ejemplo a una mujer que está casada, ¿sí? Y que esta mujer que está casada ama a su esposo. Y movida por ese amor que tiene hacia este hombre, ¿sí? Queda embarazada, ¿cierto? Y resulta que en el momento en el que queda embarazada, ha suscitado una serie de acciones en ella, ¿sí? Físicamente ella tuvo placer, ¿cierto? Para concebir, tuvo placer. Emocionalmente, alegría, felicidad. ¿Por qué? Porque está teniendo intimidad con el hombre que ama, ¿cierto? Intelectualmente, moralmente, ella tiene una proyección. Este es con el hombre con el que voy a morir viejita, ¿cierto? Entonces hay una serie de cosas buenas, excelentes, ¿cierto? Que resultan en un embarazo. ¿Y cuántas mamás, cuando se dan cuenta que quedaron embarazadas, que ya viene, ¿cierto? Y papás también, ¿sí? Pero entonces quiero enfocarme a la mamá. Generar vida conlleva a sufrimiento. Y las mamás saben de qué les voy a hablar. Porque una vez una mamá, una mujer queda embarazada, empieza una serie de padecimientos, ¿sí? Tanto físicos como psicológicos. Físicos, cuando ella empieza a tener esos, que la barriga le empezó a crecer, que les rasca la piel, ¿cierto?
que en el músculo liso del vientre les da calambres cuando empieza a crecer la pipa, ¿cierto? Que sus senos empiezan a generar cambios y que no me lo toque y que venga y que esto, porque está empezando a, bueno, no sé si es la palabra correcta, perdónenme el término que voy a utilizar, cuando empiezan a henchir, ¿sí? Si es eso, perdónenme si no es la palabra correcta, pero cuando empiezan sus senos a tener ya leche, empiezan a doler. ¿Y qué me dice usted del momento del parto? ¿Sí? Cuando los cólicos y empieza la cadera a abrirse, a ensancharse, y que en ese momento del parto muchas mujeres sufren, son atrofiadas en su parte íntima. ¿Estoy hablando mentiras, mujeres? Eso es lo que nosotros los hombres ignoramos, y por eso no valoramos a la mujer que tenemos al lado, a la mamá de nuestros hijos, porque nosotros no padecimos lo que ella padecieron, pero padecieron muchas cosas. Y de una vez ya dieron a luz, vienen muchos problemas incluso psicológicos, porque hay muchas mujeres que tienen algo que se llama depresión posparto, ¿sí? Y hay que llevarlas incluso algunas hasta un psicólogo. ¿Cuántas mamás su hijo ya tiene 17, 18, 20 años, 30 años y todavía sufre por ese bendito? ¿Sí o no? ¿Cierto? Todo el tiempo hay sufrimiento. Entonces, generar vida está involucrado el sufrimiento. Toda mamá, toda mujer, cuando se entera de que está embarazada, inmediatamente se empieza a preparar para sufrir. Y esto no es una teología del sufrimiento, ni le estoy enseñando de que usted, mejor dicho, el mártir. No. Le estoy enseñando de parte de Dios que el sufrimiento es inevitable. Y que si usted y yo no entendemos esto, cada vez que estemos pasando por momentos de sufrimiento, lo que vamos a hacer es renegar, maldecir por nuestra miserable vida, por la desgracia que me tocó pasar. Pero si nosotros entendemos esto que le estoy diciendo, que el sufrimiento hace parte de la vida, cuando llegue el sufrimiento vamos a estar preparados para vivirlo, para superarlo. Cuando el Señor le dijo a su apóstol, el diablo te ha pedido para que sufras, el Señor le dijo, mijo, yo lo voy a liberar. No, le dijo, yo voy a orar para que tu fe te dé la capacidad de poder resistir ese momento de crisis que vas a pasar. Y entonces vamos a tomar como ejemplo de sufrimiento la vida de Jesús. Y vamos a estar en los próximos minutos, espero no demorarme tanto, pero quiero que por favor me presten mucha atención. ¿Cómo Jesús sufrió? Para que cuando usted y yo estemos sufriendo, recordemos que Jesús también sufrió. Porque es que nosotros los cristianos siempre tenemos la excusa, pero si es que yo no le hago mal a nadie, pero si es que yo soy bueno, pero si es que yo oro, yo leo la Biblia, yo hago esto, yo diezmo, yo ofrendo, yo aquí, yo allá, yo no capo culto. Y entonces, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Sí? Entonces les presento a Jesús de Nazaret. Mire, Mateo capítulo 2, del versículo 13 al 23, usted tome apunte y lo estudia en la casa, por favor. Nos enseña que Jesús desde el momento de su nacimiento fue víctima de una serie de sufrimientos. Desde el momento en que nació, inmediatamente el rey empezó a perseguirlo, a tal punto que Jesús sufrió el ser un migrante. Jesús tuvo que salir huyendo de su tierra, de su nación, tuvo que escapar. Había un hombre que sin conocerlo ya lo quería matar. ¿Eso cómo se llama? Sufrimiento. Jesús fue un desplazado por la violencia, ¿o no? ¿Cómo le llamamos a eso? Claro, donde José no se vaya, ¿qué sería de nosotros? Tuvo que salir, tuvo que escapar, siendo niño, ¿ya? Sin conocerlo, repito,
Herodes lo vio como una amenaza e inmediatamente empezó una persecución. Entonces Jesús sufrió persecución desde su nacimiento. Esto para aquellos que han sido desplazados, que están por fuerza mayor viviendo en un lugar en el que a lo mejor no quisieran vivir, pero les tocó, porque si no, donde estaban ya no estarían, si se hubieran quedado. Jesús sufrió desde su nacimiento. Miren, Jesús sufrió la muerte de un familiar. ¿Cuántos se acuerdan de Juan el Bautista? Resulta que Juan el Bautista era hijo de Elizabeth, prima de María, la madre de Jesús, ¿cierto? Por lo cual Juan y Jesús eran primos. Y aparte de eso, se dice que Juan era el maestro de Jesús, o que Jesús era el discípulo de Juan. Entonces, aparte de que eran familia, había una relación de maestro a discípulo, de discípulo a maestro. Eran muy amigos. Pero Mateo capítulo 14, versículo 13, nos enseña que Jesús recibió la noticia de que a Juan lo decapitaron. ¿A quién decapitaron? A su primo, a su amigo, a ese primo con el que jugó en su niñez, en su infancia. Pero ahí Mateo capítulo 14, versículo 13 dice: cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo, en una barca, a un lugar apartado. Jesús recibió la noticia de la pérdida de su primo, de su ser querido, y buscó la manera de estar solo, de vivir un duelo, de estar quieto. Nosotros leemos a veces rápido, ¿no? Y entonces ahí dice que le llegaba la gente y lo buscó, y entonces pues él siguió predicando. Pero cuando nos detenemos ahí con los puntos, con los comas, nos damos cuenta que Jesús quiso estar solo. Que Jesús quiso que no, déjeme quieto. Déjeme llorar. No me diga nada. Yo sé que tu intención es buena. Porque a lo mejor muchos quisieron, los más allegados, venga, el maestro, ¿qué le decimos? Y uno en ese momento, ¿uno qué dice? Al menos estémonos aquí parados, ¿cierto? Pero Jesús quería estar solo, porque estaba sufriendo. Entonces Jesús nos entiende cuando nosotros tenemos pérdidas, porque Él sintió la pérdida de un ser querido. Amén. Mire, Jesús era, podemos decir, un adolescente, un adolescente, cuando sufrió la pérdida de su papá. José murió. Jesús fue huérfano, quedó huérfano de su papá. Sintió la pérdida de su papá, de un ser querido. Entonces Jesús sufrió lo que nosotros hemos sufrido cuando se nos ha morido, iba a decir, cuando se nos ha muerto un ser querido. Que ese dolor solamente el que lo está sintiendo es el que entiende lo que está pasando. Por eso hay un versículo, no recuerdo la cita puntual, pero dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se apiade de nosotros, sino que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que comprende tu sufrimiento y el mío. Puede que a su lado o al mío hayan personas indolentes ante nuestro padecimiento, que creen que porque que su dolor es más fuerte que el mío, ¿cierto? Entonces nos quejamos. Eso es como cuando dos señoritas se encontraron y las dos estaban en un mar de lágrimas. Eso parecía novela mexicana. Eso lloraban y lloraban las dos fuertemente, y una le preguntó a la otra: ven, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así de quebrantada, de angustiada? ¿Qué cosa terrible te pasó? Y le dijo: resulta que mi mamá acaba de fallecer. ¡Ay, no, terrible! ¿Cómo es eso? Y entonces le preguntó la que había quedado, la mamá se le murió, le preguntó a la otra: ven, ¿y a ti qué te pasó? ¿Qué es eso tan terrible que te ocurrió que estás así? Dijo: no, a mí se me murió mi gato. Entonces la que se le murió la mamá le dijo: pero usted cómo va a estar llorando porque se le murió un pinche gato, a mí se me murió mi mamá. Entonces la otra le respondió: sí, a usted se le murió su mamá,
a mí se me murió mi gato. Ese es el punto. Claro, pues no podemos comparar la pérdida de un gato a la pérdida de una mamá, ¿sí? Pero es que resulta que era su gato, era su dolor. A veces nosotros somos indolentes ante el dolor de los demás porque creemos que es que lo que a mí me pasa realmente tiene peso, mientras que a usted está llorando por chichadas. No, es su dolor y debemos aprender a ser solidarios en eso, empáticos, tener empatía con ello, sin importar que entendamos, digamos, pues claro, eso es una bobada, pero es su bobada, ¿ya? Y tengo que llegar y tomarlo de la mano y ayudarlo a salir de ahí, que entienda que ese dolor no te puede acabar, no te puede aplastar. ¿Vamos bien? Ok. Jesús sufrió entonces la pérdida de un ser querido. Jesús también sufrió la pérdida de un amigo. Cuando murió Lázaro. Cuando murió Lázaro, dice allá Juan capítulo 11, versículo 35, que Jesús lloró. Y entonces hay muchas interpretaciones por la incredulidad, ¿cierto? Por todo eso. Pero yo estoy hablándole de Jesús, del hombre que miraba a sus amigas llorar por la pérdida de su hermano, a lo mejor del que la sostenía, ¿cierto? Y él por un momento se sintió ese dolor, sufrió la pérdida de un amigo, de un parcero. Miren lo importante de esto. Aparte, sufrió decepciones. En los relatos bíblicos se pueden encontrar varias escenas en las que Jesús experimenta la decepción por parte de las personas que lo acompañaban y que incluso le juraban lealtad hasta la muerte. Por ejemplo, cuando sus discípulos no creían en él, Tomás era un man que estaba con él pero no creía en él, pues lo vio resucitado y le dice, a ver, muestren. Entonces imagínense, que lo vio, que lo clavaron allá en la cruz, que lo enterraron y después lo ve otra vez normal y no como es. O sea, tenía al lado personas que no creían en él. Y a veces nosotros nos quejamos, pero es que, papá, ¿usted por qué no confía en mí? Mi amor, pero es que yo te estoy mostrando. Y no, ¿cierto? Y eso molesta. Y eso, pero venga, es que yo no estoy dándoles mal testimonio. ¿Y por qué no confían en mí? Jesús tenía un hombre en este caso, llamándolo ya con nombre propio, Tomás, que no creía en él y era su discípulo. Cercanito, ahí le pasaba el porta. Jesús, por ejemplo, cuando le pidió a Pedro y a los hijos de Zebedeo que lo acompañaran a orar porque necesitaba de su apoyo en ese momento. ¿Y qué pasó? Lo dejaron solo. No, él necesitaba, él los llamó porque necesitaba apoyo, necesitaba el respaldo de ellos ahí en el clamor, en la intercesión. ¿No? Solito, ¿cierto? ¿Nos sentimos identificados cuando pedimos un favor? Y nadie por ahí, se escucha un gran silencio, ¿cierto? Y pero luego no es que son hijos de Dios. ¿Y qué era Pedro y los otros benditos ahí para el maestro? ¿Sí? Tuvo que pasar eso. Ni hablemos de Judas, ¿ya? La traición de este bendito, ahí que estaba. Mire, hizo milagros en esta ciudad y todo, y llegó un momento en el que en esa ciudad y las personas a las que hizo muchos milagros llegaron y dijeron, no, preferimos a ese ladrón, preferimos a ese asesino que a usted. Eso es sufrimiento. ¿Qué hizo Jesús? Pues lo maldigo, porque mi padre dijo que el que me bendijera, él lo bendeciría, y el que me maldijera, pues él lo maldeciría, así que esperen su merecido. ¿Dijo eso Jesús? No. Dice el apóstol Pedro en su primera carta que él hacía silencio y que encomendaba su situación
a aquel que juzga justamente. Sufrimiento, traición, decepción. Vamos contigo hasta lo último. Apenas le colocaron la cruz, o aquí que es más derecho. Entonces, mire, consejo que le doy, en serio, no espere nada de nadie. En serio, no espere nada de nadie. Porque, ¿por qué nosotros nos decepcionamos? Porque esperamos algo de alguien, cualquiera sea lo que sea. Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Ese es el punto. Entonces no espere nada de nadie. Entregue, sea solidario, sea servicial, sea empático, hágalo. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto, eso es lo que hacemos los hijos de Dios. Pero no espere nada a cambio, porque si esperas algo a cambio, lo más posible es que te decepciones. Y entonces dices, mi corazón se dañó, ya no más. ¿Cierto? ¿Para quién es el mal? Pues para uno mismo. Porque su corazón se empieza a volver como una uva pasa, se amarga. ¿Ya? Y entonces las personas se empiezan a alejar. Y eso no está bien para un hijo de Dios. Y para un hijo que no es de Dios también. Eso no solamente aplica para nosotros. Entonces, en esos momentos Jesús experimentaba la soledad, el rechazo, sentimientos que hacen parte de los seres humanos cuando tienen una vida social activa. Si usted o yo somos un ermitaño que estamos por allá en el hueco, que no tenemos contacto ni con los micos, pues ¿quién nos va a traicionar? ¿Quién nos va a decepcionar? ¿Cierto? Pero si usted y yo tenemos una vida social, lo más posible es que tengamos esa clase de decepciones, de sufrimientos. ¿Amén? ¿O no amén? Muy bien. Miren, ay, bendito tiempo. Jesús sufrió gran angustia. Hay una escena en la vida de Jesús antes de ser capturado para posteriormente ser crucificado, en la cual se puede ver la tristeza, la angustia, el sufrimiento que experimenta un hombre que sabe que va a morir muy pronto. Lucas capítulo 22, versículo 44 dice lo siguiente: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Si quiere usted búsquelo en internet para que no diga que no diga yo soy mentiroso. Pero Jesús sufrió algo que se llama hematohidrosis. ¿Qué es esa vaina? Eso se produce solo en momentos de gran ansiedad, estrés y debilidad física. Esa hematohidrosis se produce cuando una persona está ansiosa, está muy estresada y tiene debilidad física. En esas condiciones, los vasos sanguíneos pueden contraerse y dilatarse hasta el punto de ruptura, de forma que se producen hemorragias en la capa de la epidermis más próxima a las glándulas sudoríparas. Así, la sangre se mezcla con el sudor y brota por la piel. Entonces, esta es otra evidencia del sufrimiento que tuvo que vivir Jesús y que, a pesar de no querer sentirlo, no tuvo otra opción. Porque dijo, si es posible, no hay nada que hacer, tienes que padecer, tienes que hacerlo. Y fue tanto el estrés, fue tanta la angustia que tenía, la ansiedad que tenía el Señor, la debilidad física que tenía, que físicamente ocurrió eso. Sus vasos sanguíneos se dilataron, ¿sí? O sea, no tuvieron la capacidad de contener la sangre. Y fue tan superficial ahí que se mezcló con las glándulas que producen el sudor y se mezcló. Eso es algo que ocurre. O sea, esto que les digo es un término científico que ocurre y Jesús pasó. Entonces imaginémonos el nivel de tensión que Jesús tenía, de sufrimiento. Y en ese momento de sufrimiento le dijo a sus compadres, venga, ayúdenme a orar. Cada quien es su propósito, ¿cierto? Nosotros los evangélicos somos especiales. Eso, él está en su escuelita, dejémoslo quieto. ¿Ya? Con esos amigos, dejemos así.
Aparte, sufrió dolor físico. Ya voy acabando. Los evangelios señalan los momentos de dolor físico que sufrió Jesús desde el momento en que fue capturado. Los soldados que lo custodiaban eran hombres idólatras, asesinos, y estos lo golpeaban en diferentes partes de su cuerpo. Aparte de esto, lo insultaban. Después le colocaron una corona hecha con espinos, lo que generaba a cada momento más dolor. Ya cuando fue sentenciado a muerte, lo pusieron a cargar una cruz que en varias ocasiones lo tiraba al suelo, para finalmente ser clavado de sus manos y pies en una cruz. Físicamente sufrió. Y también científicamente se dice que eso es una muerte demasiado inhumana, porque Jesús, ese dolor físico concluyó y fue el momento cúspide de su sufrimiento, ya es en su muerte, donde se unió el dolor físico y emocional. Se puede llegar a deducir que Jesús sufrió el más cruel de los castigos, el más inhumano y despiadado de los tratos que puede recibir alguien. Transcurrieron alrededor de unas 12 horas desde el momento de la captura hasta su muerte, y ninguno de esos momentos Jesús dejó de sentir sufrimiento. Fueron 12 horas de constante sufrimiento, físico, emocional, mental. Fue algo duro que Jesús vivió, no lo dejaban respirar. Era uno tras otro lo que Jesús tuvo que padecer. Y con eso termino. Porque Jesús sufrió, présteme atención a esto, Jesús sufrió el silencio de su Dios. Jesús sufrió, digámoslo así, voy a ser grosero, el rechazo de su Dios. Jesús, la Biblia registra que Él fue un hombre de fe, que desde niño aprendió y cumplió todos los mandamientos dados por Dios, que tenía una vida de oración constante, era considerado un maestro de las Escrituras. Las personas se admiraban de sus enseñanzas y de la autoridad con lo que lo hacía. Definitivamente era un hombre intachable, pero a pesar de todo eso, cuanto más necesitó de su Dios, cuanto más clamó, Dios mío, su Dios, el Dios al cual creía, del cual enseñaba, del cual decía que era su Padre, no le contestó, lo dejó solo que sufriera la angustia de la muerte. Su Dios lo dejó morir. Y algunos de nosotros aquí nos parecemos a Jesús en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Algunos de nosotros podemos hacer un paralelo con Jesús como hombre, siendo intachables igual a Él. ¿Hay alguien que levante la mano y diga, yo creo que no existe, no ha existido ni existirá uno como Jesús, como hombre? Porque Jesús todas estas cosas las padeció como hombre, no como Dios. Y siendo ese hombre intachable, cuando clamó, Dios mío, tenía los cielos cerrados, se podría decir. Y podrá usted decir, está diciendo una herejía el pastor. Pero le contestó Dios. ¿Dios le contestó a Jesús? No. Claro, pero estoy hablando de Jesús de Nazaret, no de Cristo, no del Mesías. Estoy hablando de un hombre que sufrió, que estoy trayendo aquí como ejemplo de sufrimiento, para cuando usted y yo estemos pasando por momentos de sufrimiento, dejemos de estar renegando y maldiciendo nuestra vida. Y estar diciendo, ¿y entonces Dios qué? Y entonces al Dios que adoro, al Dios que alabo, al Dios que exalto, ¿dónde está? Le presento a Jesús. ¿Lo conocen? Sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo. Porque muchas bendiciones están estancadas porque hay un pueblo demasiado renegón que vive cuestionando y no entiende las cosas y los propósitos de Dios.
Dios no le respondió. Y podría decir, como muchos de nosotros a lo mejor hemos dicho: ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve llevar una vida de evangelio? ¿De qué me ha servido tantos años de ministerio? ¿De qué me sirve tanto esto? Si no veo nada. Estoy dando vueltas. Pues claro, y seguirás dando vueltas, porque lo único que haces es renegar. Y no entiendes que debes guardar silencio y esperar a que el Dios que prometió que no te dejaría, que no te abandonaría, llegue en tu socorro. Debes ser paciente. Por eso dice Hebreos capítulo 12: puesto los ojos en Jesucristo. Y quiero leer la versión Dios habla hoy de ese versículo. La razón por la que Jesús pudo resistir el sufrimiento. Dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Miren, iglesia, aquí podemos encontrar la razón por la que Jesús tuvo la capacidad de resistir todo el sufrimiento que conllevó a su muerte en la cruz. Y fue el hecho de saber que ese sufrimiento era temporal, que no iba a estar siempre en esa condición de persecución, dolor, tristeza, decepción, rechazo, soledad, entre muchas otras formas de sufrimiento que vivió en su humanidad, sino que después de superar ese tiempo de aflicción vendría el gozo, la alegría, la recompensa por haber permanecido fiel al llamado que había recibido de parte de su Dios. Ese es el punto de tener una fe inquebrantable. La fe inquebrantable no es la fe que consigue cosas. La fe inquebrantable es esa que, a pesar de no obtener cosas, permanece. Por eso encontramos a los hombres de la fe en Hebreos capítulo 11. Ninguno de esos benditos recibió lo prometido, ninguno. Pero su fe da testimonio delante de Dios, porque a pesar de no recibir lo que se les había prometido, permanecieron. Yo no sigo y yo no creo en Dios por lo que me va a dar, sino por lo que Él es, y dos, por lo que ya me dio, que fue hacerme libre, que fue hacerme salvo, que fue hacerme su hijo. Pero hoy desafortunadamente hay una iglesia demasiado interesada, una iglesia hipócrita, que viene y levanta sus manos, pero apenas Dios no le responde de la manera que quiere responderle, entonces reniega, maldice, cuestiona y contamina a otros. Ese es el problema de la murmuración. El problema de la murmuración no es que tú estés cansado y aburrido por tu situación, sino que en medio de esa renegadera empiezas a enfermar a otros, empiezas a contagiar a otros y te vuelves piedra de tropiezo. Y ay del que sirva de piedra de tropiezo para uno de mis pequeños, dice el Señor. No me echen piedra. Que lo que anhelo de parte de Dios es formar sus corazones, que sus corazones estén cimentados en Jesucristo, y que dejemos de ser una iglesia tan endeble, que vivamos siempre esperando a ver Dios qué me va a dar, y Dios que esto y Dios que lo otro, y empecemos a crecer, a madurar y dar fruto de ese evangelio que decimos profesar. Mire, quiero terminar ya, para que entendamos el propósito que Dios tiene con el sufrimiento en el hombre, y lo encontramos obviamente en la Biblia. Y es que cuando estudiamos las Escrituras nos podemos dar cuenta que tanto Jesús como cada uno de los personajes relevantes que están registrados en ellas tuvieron que pasar por diferentes situaciones que generaban sufrimiento en sus vidas y en aquellas personas cercanas a ellos. Algunas de estas razones son las siguientes. Primera, Dios utiliza el sufrimiento para pulirnos, perfeccionarnos y fortalecernos. El sufrimiento, y hay un dicho, ¿no? Lo que no te mata, te fortalece.
El sufrimiento genera en nosotros eso, madurez. El sufrimiento genera en nosotros experiencia de decir, esto que está pasando está duro, está fuerte, pero es que ya he pasado por situaciones difíciles, entonces esto también lo puedo superar. El sufrimiento genera que nuestro carácter sea moldeado al carácter de Cristo. Que si nosotros somos impacientes, entonces Dios nos pone en situaciones en las cuales debamos esperar. Si nosotros somos personas que queremos todo ya, nos coloca al lado personas que son demasiado sonzas, ¿cierto? Para pulirnos, ¿sí? ¿Sí? Para hacer de nosotros mejores personas cada día. Yo he estado diciendo algo y es, usted y yo no tenemos que ser mejores que los demás. Y no pretendemos estar en una posición más alta que los demás. No, ustedes y yo tenemos que ser diferente a los demás. No sea mejor que el otro, sea diferente al otro. Usted y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nuestro peregrinaje debe consistir en cada día acercarnos más a esa imagen de Dios. Jesús dijo, en mi nombre haréis mayores cosas. Pero nosotros siempre llevamos ese mayores cosas a milagros. Y claro que tiene que ver con ello. Pero también está diciendo, si yo sufrí eso y pude superarlo, usted también puede hacerlo. ¿No hay que mayores cosas puede hacer? Hay gente que nos quedamos sentados en un duelo. Es que fue muy duro, la pérdida de un ser querido, el fracaso en una relación, el fracaso en la parte económica. Nos quedamos ahí frustrados, quedados ahí. No, venga, mayores cosas de las que Jesús hizo nosotros podemos hacer. Levantémonos y avancemos, porque tenemos un ejemplo que es Cristo. Siguiente, el sufrimiento permite que la vida de Cristo, que estuvo llena de sufrimientos, pero así también de victorias, se manifiesta en nosotros. Y quiero leer la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7. Estos versículos quiero leérselos por favor. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Atesore eso en su corazón. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7 en adelante. Este pasaje nos enseña que lo mejor en la vida cristiana no es la ausencia de dolor, sino el parecernos más a Cristo. Repito, este mensaje nos enseña que lo mejor en la vida cristiana no es la ausencia de dolor, sino el parecernos más a Cristo. Y si el sufrimiento que usted y yo estamos padeciendo nos va a hacer parecernos cada día más a Cristo, pues bienvenido el sufrimiento. Gloria a Dios por esos poquitos amenes. Pero ¿de qué me sirve a mí tener cero sufrimiento si tengo cero Cristo en mi vida? Si las personas que me rodeen en nada ven a Cristo en mí, ¿de qué sirve? He ahí el punto. El sufrimiento doblega el orgullo humano y nos hace humildes y dependientes de Dios. El mayor obstáculo para creer, crecer y santificarnos es el orgullo. La tribulación genera en nosotros derrota, pero cuando nosotros somos débiles, entonces su poder se perfecciona en esa debilidad. Amén.
Colóquese sobre sus pies, por favor. No suba alabanza, tranquilos. Porque, iglesia, présteme atención a esto, por favor. No podremos enfrentar y superar el sufrimiento si primero no vemos el sufrimiento de Jesús. Un hombre que desde su nacimiento hasta su muerte tuvo una vida en la cual el sufrimiento se manifestaba de diferentes formas y que cada crisis en su vida hoy nos sirve a nosotros de ejemplo para no rendirnos ni permitir que nuestros corazones se llenen de odio y terminemos renegando del amor, la misericordia y la fidelidad de Dios, ignorando la soberanía de Él sobre sus criaturas. Job dijo: he de recibir lo bueno de Dios y no lo malo. Repito, esto no es la teología del sufrimiento. Y esto no es de que seamos, mejor dicho, vivamos aquí. No, ya el pastor dijo que el sufrimiento, pues ¿qué hagamos? Pues, ¿sí? No le estoy enseñando eso. Le estoy diciendo que cuando se encuentren momentos de sufrimiento, no se ponga a renegar, no se ponga a cuestionar. Mire a Jesucristo. Siga el ejemplo de Jesucristo y avance, crezca, madure. Cuando veas a alguien que está en sufrimiento, sufra con él. No le estoy diciendo sientes a llorar con él, sino sea esa palabrita, empático. Bájese a esa condición, extiéndale el brazo y levántelo y ayúdelo a salir de esa condición. Por eso dice la palabra: es mejor dos que uno. Porque si cuando hubiesen caído, entre los dos se ayudan a levantar. Eso se trata. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a dejar de renegar y maldecir, y entonces las promesas van a llegar. Porque desafortunadamente, repito, muchas bendiciones no han llegado porque renegamos demasiado, porque cuestionamos.